Bien, como veníamos diciendo entonces en el video anterior respecto de las personas jurídicas, debemos decir que en toda persona jurídica podemos distinguir tres elementos integrativos: el elemento personal, el elemento material y el elemento normativo. El elemento personal está dado por quienes son los miembros que integran una persona jurídica. Pueden ser personas humanas o pueden ser incluso otras personas jurídicas que integren como miembros a otras personas jurídicas. Lo que se destaca del elemento personal es que todas estas personas, sean humanas o sean jurídicas, que integran una persona jurídica, de modo individual no podrían lograr el objeto, la finalidad de su creación, y por ello es que aunan sus esfuerzos y crean una persona jurídica. Es decir, en esa finalidad específica, en ese objeto que se han trazado, es una finalidad que es colectiva. Reconocen que de modo individual nunca podrían lograr esa finalidad y por eso se reúnen y conforman una persona jurídica, un sujeto de derecho nuevo. El elemento material de toda persona jurídica son los bienes con los cuales se va a dar cumplimiento a esa finalidad. Es decir, toda persona jurídica va a tener un patrimonio, va a tener bienes con los cuales va a poder cumplir esa finalidad que se propuso, para lo cual todas estas personas humanas o personas jurídicas se reunieron. Y por último, el elemento normativo, que es el elemento al que hacíamos referencia en el video anterior, que tiene que ver con el reconocimiento legal. Es decir, que es necesario que exista un reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico a través de una ley que le otorgue personalidad jurídica a ese ente para que pueda ser un sujeto de derecho y actuar en el comercio jurídico, ser parte de relaciones jurídicas. El elemento normativo está muy bien descrito en el artículo 141 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual hace referencia a que son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y a los fines de su creación. Claramente entonces está destacado la calificación normativa de persona jurídica a los fines de actuar en el derecho. Es decir, que ¿qué es lo que hace la ley? ¿Qué es lo que hace el legislador? Reconoce que hay una necesidad en el tráfico negocial y que esa necesidad tiene que ser reconocida a través de una ley, creando la persona jurídica o reconociendo la existencia de esa persona jurídica. Las personas jurídicas tienen dos principios de actuación fundamentales, que son el principio de separación de la personalidad y el principio de separación de patrimonios. Respecto del principio de separación de personalidades, lo tenemos en el artículo 143 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando hace referencia a la personalidad diferenciada. Dice el 143, la persona jurídica tiene una personalidad distinta de las de sus miembros. Esto es necesario, si bien es una abstracción, es necesario que ustedes lo aprendan en el sentido de que es necesario que ustedes vean que la personalidad jurídica de los miembros de la persona jurídica nunca se confunde con la personalidad jurídica propia de la persona jurídica. Es decir, que se trata de dos sujetos de derecho diferentes. Y en este sentido, este principio es absoluto. La separación de personalidades es absoluta. Cada uno es un sujeto de derecho único e individual. La persona jurídica por un lado y cada uno de sus miembros por el otro. Respecto del segundo principio al que hacíamos referencia, que es el principio de la separación de patrimonios, hace referencia a que tanto los miembros de la persona jurídica como la persona jurídica tienen cada uno su propio patrimonio y por tanto las deudas que contraiga la persona jurídica son afrontadas con el patrimonio de la persona jurídica y las deudas que contraiga cada miembro a título personal son afrontadas con su propio patrimonio y no afecta al de la persona jurídica. Bueno, ustedes van a ver más adelante que el principio de separación de patrimonios no es un principio absoluto, porque van a ver que hay determinados tipos de personas jurídicas del derecho privado que limitan, hay una separación de patrimonios semiplena o no plena, en el sentido de que por las deudas de la persona jurídica pueden llegar a responder sus miembros, las personas humanas que lo integran u otras personas jurídicas que lo integran. Esto pasa, por ejemplo, con las sociedades de capital de industria. El socio capitalista responde con su patrimonio, las sociedades colectivas también pasa lo mismo. También pasa lo mismo con el fenómeno de la inoponibilidad de las personas jurídicas.
en donde el principio de separación de patrimonios es dejado de lado cuando los socios, es decir, aquellas personas humanas o jurídicas integrantes de la persona jurídica, han utilizado la estructura societaria para cometer determinados ilícitos, como pueden ser los ilícitos de evasión, como puede ser la evasión fiscal, como puede ser determinados tipos de delitos que hacen que caiga esa separación patrimonial para que cada uno de los titulares de las personas humanas, de las personas jurídicas que integra la persona jurídica, tenga que responder también con su propio patrimonio. Pero bueno, son supuestos de excepción que los van a ver en el curso de sociedades seguramente, pero lo que nos muestra, sobre todo lo que nos muestra, es que el principio de separación de patrimonios no es un principio absoluto, a diferencia del principio anterior, que es el principio de la separación de la personalidad o de la personalidad diferenciada, que es un principio absoluto. Son sujetos de derechos distintos, la persona jurídica y sus miembros. El principio de separación de patrimonios es un principio relativo, porque, reitero, hay casos en donde los miembros de la persona jurídica van a responder con su propio patrimonio por deudas que sean de la persona jurídica. Bien. Bueno, yendo entonces a la clasificación de las personas jurídicas, debemos decir que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación mantiene la clasificación tradicional del Código de Vélez, que hacía la distinción entre las personas jurídicas del derecho público o personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. Si bien ha habido allí alguna crítica con referencia a que no debería en un Código Civil y Comercial encontrarse en la clasificación de las personas jurídicas del derecho público, porque pertenecen justamente al derecho constitucional, al derecho administrativo. Lo cierto es que es por una tradición que remonta del Código de Vélez y de la mayoría de los códigos civiles y comerciales, se incorpora también la referencia normativa a las personas jurídicas del derecho público, porque, como ustedes van a ver, las personas jurídicas públicas pueden integrar relaciones jurídicas del derecho privado, es decir, realizar un contrato, por ejemplo, con una persona jurídica, una persona individual, una persona humana, y por tanto entrar, digamos, en el tráfico del derecho privado, pero no por eso deja de ser una persona pública, una persona del derecho público. Bien, decíamos entonces, en el 146 ustedes van a encontrar la distinción en 145, perdón, van a encontrar la distinción entre personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. Las personas jurídicas públicas, bueno, son el Estado Nacional, las provincias, los municipios, los entes autárquicos, que son organismos o descentralizaciones, desmembraciones de la administración central, dotadas con un patrimonio propio, con independencia presupuestaria, que digamos, son creadas generalmente por ley para el cumplimiento de una finalidad estatal específica, y demás organizaciones que las leyes, digamos, de la República o las leyes provinciales o las ordenanzas municipales le hayan otorgado ese carácter. También se reconocen como personas jurídicas públicas los estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público les reconozca esa personalidad jurídica. Ustedes saben, bueno, la OEA, el Mercosur, la Cruz Roja, bueno, distintas personas jurídicas del derecho público que el derecho internacional les reconoce personalidad jurídica. Y también la Iglesia Católica, que no la había mencionado. Yendo a las personas jurídicas privadas, que es las personas jurídicas que a nosotros nos interesan, a nuestra materia le interesan, las tenemos enumeradas en el artículo 148 del Código Civil y Comercial de la Nación. Para simplificar, hay distintos criterios clasificatorios sobre las personas jurídicas privadas. Podríamos decir que hay tres tipos de personas jurídicas privadas: las personas jurídicas privadas de forma asociativa, las personas jurídicas privadas de forma fundacional y las personas jurídicas privadas de forma societaria. Es decir, son los tres tipos de personas jurídicas privadas que encontramos en el derecho argentino. Bueno, tenemos las sociedades, que están reguladas por la ley 19.550 y la ley 19.550, que ustedes lo van a ver en el curso de Derecho Societario, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas que no sean la Iglesia Católica, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal
y toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y a cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. Es decir, que a toda otra persona jurídica a la cual la ley le reconozca tal carácter, aun cuando no esté en la enumeración del artículo 148. Por ejemplo, los conjuntos inmobiliarios, si bien no están enumerados en el artículo 148, surge de la sistemática del Código que al conformarse el derecho real de propiedad horizontal especial que se establece, por ejemplo, para countries, para barrios privados, para emprendimientos náuticos, comerciales, deportivos, se conforma una persona jurídica nueva que es los conjuntos inmobiliarios, que es una especie específica o especial de propiedad horizontal. Bien, las personas jurídicas privadas, al igual que las personas humanas, tienen sus atributos, es decir, tienen un nombre, tienen un domicilio, tienen un patrimonio y tienen una capacidad. Esa capacidad es siempre capacidad de derecho, nunca se puede hablar de capacidad de ejercicio en una persona jurídica privada, porque la capacidad de ejercicio, es decir, las personas jurídicas privadas ejercen sus derechos a través de sus representantes, que para cada tipo de persona jurídica privada tenemos un tipo de representante especial. Por ejemplo, en una sociedad anónima el representante es el presidente del directorio. En una asociación civil, por ejemplo, el representante legal es el presidente de la comisión directiva, por ejemplo, de la sede. Distintos ejemplos. El único atributo que una persona jurídica privada no tiene, a diferencia de la persona humana, es el Estado, porque obviamente el Estado es un atributo que está vinculado justamente a las personas humanas y tiene que ver con básicamente la afiliación. Bien, con respecto a los modos de creación o gestación de una persona jurídica en general, debemos decir que nosotros en el derecho privado solamente analizamos los modos de creación o gestación de una persona jurídica privada. Desde el punto de las personas jurídicas del derecho público, justamente se encarga el derecho público. Por ejemplo, el Estado Nacional nace a partir de la Constitución del año 1853. El Estado provincial nace a partir de la Constitución provincial del año 1862. Es decir, tenemos distintos hitos históricos que están vinculados a el nacimiento de las personas jurídicas del derecho público que, reitero, no son objeto de estudio de análisis del derecho privado. En el derecho privado estudiamos sí, los modos de gestación o creación de una persona jurídica, de las personas jurídicas privadas. Básicamente son tres: la concesión, el registro y la libre constitución. Para el régimen de concesión interviene el Estado otorgando una autorización estatal. Esto ocurre con las asociaciones civiles y las fundaciones. Para el sistema de registro, si bien el Estado interviene, pero solamente para verificar el cumplimiento de determinados requisitos legales. Esto ocurre con las sociedades de la ley 19.550, y las de autogestación o libre constitución, que son las más comunes, las que vamos a encontrar cotidianamente en el día a día, como puede ser una simple asociación, se rige por los requisitos de forma para los actos jurídicos, como podría ser, por ejemplo, un instrumento público o un instrumento privado con firma certificada. Respecto del comienzo de la existencia de las personas jurídicas privadas, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que éstas comienzan a existir a partir de su constitución, de la fecha de su constitución. ¿Cuándo se da su constitución? A partir de lo que se llama el acto constitutivo, que es el acto en donde se reunieron todas estas personas, humanas o jurídicas, y decidieron crear la persona jurídica y darle luz, darle vida a la persona jurídica. No debe confundirse el acto constitutivo con el estatuto. ¿Qué es el estatuto? Bueno, el estatuto es un conjunto de normas que rigen la vida de la persona jurídica, es decir, hace referencia a las normas de funcionamiento de la persona jurídica. Si bien puede darse que acto constitutivo, es decir, fecha de nacimiento, si ustedes quieren, o acto de nacimiento de la persona jurídica y estatuto se dicten en un mismo acto, puede ocurrir que se haya dado por separado, es decir, que primero los miembros hayan decidido crear la persona jurídica y en un momento posterior hayan decidido sancionar el conjunto de normas que van a regir el funcionamiento de la persona jurídica, la disciplina interna de la persona jurídica. Entonces, si bien puede darse en un momento
único también puede desdoblarse y por eso distinguimos acto constitutivo de estatutos. También es importante hacer referencia a la organización de la persona jurídica. Básicamente, las personas jurídicas, en su mayoría, en general, porque hay algunos tipos específicos como la fundación que no cumplen estos 3 requisitos organizativos o estos rasgos organizativos, básicamente en una persona jurídica, los órganos de una persona jurídica son 3. El órgano de gobierno, el órgano de administración y representación y el órgano de fiscalización. Con respecto al órgano de gobierno, es el órgano fundamental de la persona jurídica privada, porque decide básicamente todo lo que tenga que ver con la vida de la entidad. Es decir, es, digamos, el que lleva adelante lo que serían las políticas de la persona jurídica en todo lo que tenga que ver con su objeto. Para que ustedes lo identifiquen fácilmente, por ejemplo, es la asamblea en una asociación civil, la reunión de socios en una SRL, la asamblea de accionistas en una sociedad anónima. Eso es el órgano de gobierno, la asamblea en general. El órgano de administración y representación es un órgano que se encarga de ejecutar aquellas políticas que son dictadas por el órgano de gobierno. Se encarga básicamente de lo que es el día a día de la entidad. El órgano de administración, por ejemplo, en una asociación civil es la comisión directiva, en una sociedad anónima es el directorio. En una SRL, por ejemplo, es la gerencia. Se encargan básicamente de ejecutar las decisiones que haya tomado el órgano de gobierno y se encarga básicamente del día a día. Y finalmente, y por supuesto, me olvidaba, además de encargarse de la ejecución de las decisiones y del día a día de la entidad, tiene una función importantísima que es la representación de la persona jurídica privada. ¿Qué significa esto? Que representa frente a terceros a la persona jurídica y por tanto es quien va a representarla en aquellos contratos, en aquellas relaciones jurídicas que la persona jurídica trae. Y por último, el órgano de fiscalización, que es el órgano que controla, digamos, la marcha de la legalidad de los procedimientos adoptados por la entidad. Repito, no todas las personas jurídicas tienen órgano de fiscalización. Por ejemplo, las fundaciones tienen un órgano de fiscalización obligatoria. Las asociaciones civiles, no todas las asociaciones civiles tienen un órgano de fiscalización. Dentro de las personas de las sociedades, por ejemplo, están lo que se conoce como sindicatura, que es un órgano que lo que hace es controlar la marcha económica de los negocios y de los procedimientos llevados a cabo dentro de la entidad.